Wikipedia tiene una lista de legiones romanas que contiene información sobre 45 legiones formadas antes del siglo III a.C. y otras 36 legiones que aparecieron después. El número total de legiones era de 81. Cada legión incluía unos 5.000 soldados de infantería, 300 de caballería y alrededor de 1.500 militares, como médicos e ingenieros. En total, el ejército romano contaba con unas 551.000 personas. Sin embargo, se sabe que el Imperio Romano de Occidente dejó de existir en el siglo V d.C. Entonces, ¿a dónde fueron todos esos soldados del ejército romano? Después de la división del Imperio Romano en occidental y oriental, algunas legiones quedaron bajo la jurisdicción de Constantinopla en lugar de Roma. Esto permite reducir inmediatamente el número de legiones a la mitad. Sin embargo, incluso si los últimos gobernantes de Roma tuvieran unos 300.000 soldados bajo su mando, el imperio no podría seguir existiendo con seguridad sin enfrentarse a invasiones bárbaras. Aproximadamente el mismo número de personas conformaba el ejército romano durante la época del emperador Trajano, quien expandió las fronteras del imperio a Armenia y Babilonia. Desgraciadamente, ya en el siglo IV d.C., el poder de Roma prácticamente había desaparecido. La misma lista de legiones proporciona información sobre las fechas de disolución de cada una de ellas. Algunas legiones sufrieron pérdidas significativas y fueron disueltas ya en el siglo I d.C. En su lugar, se crearon nuevas legiones con el mismo número, pero con un nombre diferente cognomen. El número máximo de legiones existentes en un momento dado fue en el año 212 después de Cristo, cuando había 33. Las legiones del Imperio Tardío se dividían en comateitas, que eran unidades regulares, y limitani. Los limitani eran responsables de la defensa territorial y no eran formaciones de combate de pleno derecho, defendieron únicamente su parte del lines, es decir, la frontera. En la columna del año de disolución, muchas de las legiones más antiguas formadas antes del siglo III d.C. indican el siglo IV o V, mientras que la mayoría de las legiones más nuevas indican desconocido. Como resultado de numerosas guerras civiles, rebeliones e invasiones bárbaras de los siglos IV y V, muchas legiones romanas desaparecieron sin dejar rastro. No desaparecieron simplemente porque cada uno de sus miembros fue destruido. Tales casos fueron extremadamente raros. Las legiones derrotadas fueron disueltas como en siglos anteriores, pero no ha sobrevivido ninguna información al respecto. Y después de la derrota, las legiones rebeldes simplemente se desintegraron y sus soldados desertaron. Sin embargo, hubo otro factor importante que estuvo directamente relacionado con la desaparición de las legiones romanas en el siglo V d.C. En esa época, la mayoría de las legiones eran romanas solo de nombre. Después del edicto de Caracalla de 212, todos los habitantes del imperio fueron reconocidos oficialmente como ciudadanos romanos, independientemente de su origen o incluso de su conocimiento del latín. A partir de ahora, cualquier bárbaro que se encontrara en territorio romano podría unirse a una legión en lugar de servir en las auxilia aliadas. A medida que la escasez de romanos nativos se hizo aguda, el ejército comenzó a reclutar bárbaros de diferentes regiones en las legiones, independientemente de su lugar de residencia. Las únicas excepciones fueron los pretorianos de la capital, más tarde los cholai y los palatinos, que siguieron siendo ciudadanos romanos. Las legiones periféricas estaban dominadas por bárbaros. Las oportunidades de ascenso profesional en estas unidades eran considerables. Odoacro, por ejemplo, entró al servicio romano en 470 y en solo 6 años se convirtió en comandante de la guardia personal de élite del emperador. Sin embargo, esto no le pareció suficiente y obligó al último gobernante del Imperio Romano de Occidente a abdicar, declarándose rey de Italia. Uno de los factores que permitió a Odoacro alcanzar el éxito fue la falta de patriotas romanos en el ejército. En aquella época, muchas unidades militares, incluidas las legiones de la capital, ya no estaban formadas por bárbaros aliados con Roma, sino que estaban compuestas por mercenarios.
la mayoría de los cuales eran germanos. El resto de formaciones militares del imperio también eran bárbaras o fueron destruidas. Por ejemplo, las legiones romanas en Britania fueron retiradas de allí por el usurpador Constantino III. Luego capturaron la Calia, pero fueron derrotadas por las tropas de otro pretendiente al trono, Jovino. En la famosa batalla de los Campos Catalanes, los ejércitos de los godos y los romanos se enfrentaron a los hunos y el número de tropas romanas era de unos 25.000. Sin embargo, de hecho, en el ejército del último romano Flavio Aecio, solo el mando era romano. Por ejemplo, la vanguardia de las tropas romanas, que fueron las primeras en entrar en la batalla, estaba formada por francos. Tras el saqueo de la capital por los vándalos, todas las tropas romanas preparadas para el combate se retiraron a Rávena, donde se encontraba la corte del emperador. En el año 476 Rávena fue tomada por asalto por los mercenarios germanos de Odoacro. Algunos romanos entraron a su servicio y el resto regresó a sus casas. Así, el imperio romano terminó su existencia y las legiones dejaron de existir.